Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. En el episodio de hoy nos enfocamos en el paso más crucial antes de hablar, la preparación interna y el mandato de sacar la viga de nuestro propio ojo. ¿Cuáles son los temores ocultos que nos impiden ser directos? ¿Cómo nuestras propias distorsiones nos hacen ver a los demás más peligrosos de lo que son? ¿Por qué nadie debería confrontar solo y sin un equipo de apoyo? Hablemos sobre este tema aquí en Entre Semana. No juzguen para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Ese pasaje muy famoso, Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5, usado muchas veces para cancelar a personas que están llegando con una confrontación y las personas llegan y dicen: te cancelo. Hipócrita. Tienes una viga. Tienes una viga, quita la viga. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de qué significa sacar la viga, qué significa poder prepararte para una confrontación, de qué manera lo podemos hacer sin tener que sentir que yo tengo que estar perfecto. Sí lo hemos tocado un poco en episodios anteriores, pero hoy vamos a realmente ir enfocándonos ya en el momento de la confrontación, porque yo siento que aquí es cuando muchas veces se frena la posibilidad de confrontación. Hay veces donde tiene que ver con el pasado de alguien. No, es que mi vida no es una vida ejemplar. Entonces, ¿cómo le voy a hablar a esta persona? Si es que yo hice todo eso y peor, entonces mejor que le hable a otra persona, porque yo tengo una viga. Sí. Entonces, para esa persona la viga es su pasado. Podría ser una tendencia, una tentación. O sea, no, pero es que si eso lo mismo me pasa a mí, yo soy tentado y yo caigo ante esa cosa, ¿cómo le voy a hablar? Entonces yo tengo la viga. ¿Cómo voy a quitar eso? Bueno, tengo que no ser tentado y no caer para entonces estar bien. Y Lalo lo decía en la intro, ¿no? Que es el paso más crucial antes de hablar, la preparación interna y el mandato ese de sacar la viga. Y creo que partamos por ahí. ¿Por qué es lo más crucial? No sé si lo has observado, pero como que a veces las personas dicen, ok, listo, ya entendí que tengo que tener esta conversación difícil, y salen como caballos desfocados. Ajá. Tengo que hablar contigo. No sé qué voy a hablar, no tengo en orden mis pensamientos, no escribí absolutamente nada, pero ya llegué a la convicción profunda. Sí, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Vamos. El deseo aquí no es suficiente. Ajá. O sea, pensando en que la conversación difícil por algo tiene ese calificativo, es difícil, ¿no? Sientes que mucho de la improvisación al momento de confrontar o de tener esa conversación difícil es quizás la primera piedra de tope. O sea, es como improvisación, no que no sé, sino que no sé por dónde empezar. Es como, oye, tenemos que hablar. ¿Qué pasó? Bueno, y empiezo a hablar cosas que pasaron y las mezclo con presente y mezclo futuro y saco otras personas. Mezclo otros temas también. No, porque tú haces esto, tú haces lo otro y ¿sabes qué? También lo otro. Y entonces uno está hablando acerca de todo y de nada. Y lo que termina sucediendo es que no hay ninguna conclusión al que se llega. O sea, porque... O sea, si hay que tomarlo por partes, pues me estás mezclando 5 o 6 diferentes cosas. Y sí, como dices, o sea, metes a otras personas. Bueno, si yo estoy hablando con persona A y estoy diciendo que tú y persona B y persona C me están molestando y no aguanto tal o cual cosa, pues la persona A no puede hacer nada por persona B y C. O sea, hay que tener una preparación. Pensando en eso de preparación, no sé, lo veo como ir a hacer deporte o correr una cantidad de kilómetros sin preparación, vas a quedar a mitad de camino, vas a experimentar situaciones negativas porque vienes con la mejor intención, pero a veces lo que te motiva es la culpa. Me siento tan culpable por la situación que quiero hablarlo ahora ya. Sí. O el enojo.
Sí. Estoy tan enojado por la situación que, listo, tengo que hablarlo. Aquí Alex y Marcelo me dijeron que tenía que hacerlo ya, pero sin la preparación. Y la preparación tiene que ver con mirar adentro, ordenar las cosas, o sea, estoy hablando sin orden. Sin orden, ¿ok? Para que lo sepan. Pero hay muchos pasos previos, porque el riesgo es este. No solamente la situación puede terminar peor en el sentido que fuiste a tener esa conversación difícil y ahora se rompió una relación, sino que en el libro cuentan una historia. ¿Te acuerdas? Sí. O sea, de una chica que iba a terminar con su novio porque era muy desconsiderado, pero terminaron teniendo relaciones porque ella no estaba preparada para que él como que diera vuelta la conversación. Y creo que eso es más común de lo que nos gustaría reconocerlo. Desafortunadamente. Creo que esa falta de preparación te deja a la merced de... Bueno, hablamos la semana pasada acerca de, o sea, el contraataque, resistencia. Hay personas que no van a tomar a bien la conversación difícil y van a actuar en mala fe o van a actuar de manera manipuladora. Lo que dijimos, ¿no? Darbo y todas esas cosas. Para eso se necesita preparación. Pero también tú no puedes confiarte de ti mismo. Entonces, la segunda razón por la cual se necesita preparación es porque a lo mejor hay cosas en tu propio corazón que todavía no has determinado. Y a lo mejor en este ejemplo que relatan al comienzo del capítulo 19 del libro, esta chica Sandy, a lo mejor ella no estaba lista para realmente romper con su novio o ella no estaba convencida. Entonces, cuando el otro dio una razón para no romper, pues entonces dijo, pues sí, tiene razón, ¿no? Entonces, creo que es importante la preparación porque incluso uno solamente tiene su perspectiva y uno tiene que ir viendo, a ver, esto me es un problema porque mi perspectiva está nublada. O sea, es como cuando uno tiene una lente sucia de cámara y es como que, a ver, ¿el problema es el sujeto o el problema es mi lente? Y por ahí va. Bueno, y para poder hacerlo en orden, quizás el primer paso es lo que leías tú recién de Mateo capítulo 7. Bueno, y es exactamente la misma pregunta. No veo bien porque ¿por su astilla o por mi viga? Claro. Y quizás eso es lo primero que habría que considerar. Y tiene que ver con... Jesús en ese pasaje usa una hipérbole exagerada, ¿no? O sea, una hipérbole es una exageración. Perdón. Es hipérbole. No porque el problema de uno sea más grande que el otro, sino que siempre va a ser más fácil la tendencia a ver el problema en el otro que en uno mismo. Porque a veces se ha tomado esto como, claro, tu problema es mucho más grande que el que estás viendo. Pero Jesús apunta con este lenguaje hiperbólico a que lamentablemente no somos tan conscientes de nuestras propias limitaciones o nuestros problemas y la tendencia siempre va a ser más fácil ver en el otro. Entonces, checa que lo tuyo, comparativamente, pero no es que es una regla, no está estableciendo una regla de vida donde siempre el problema de uno va a ser mayor que el de otro. Simplemente hazte cargo de ti primero. Claro. ¿No? Sí. Ahora, esto podría ser usado malamente para poder frenar una conversación y decir, yo no voy a permitir que tú me hables así porque tú tienes una viga. O, como dijimos, o sea, yo pienso que la viga, pues entonces podría ser cosas como mi pasado, o cosas que simplemente no puedo arreglar o no puedo cambiar, ¿no? El autor de este libro que estamos siguiendo, Límites Cara a Cara, utiliza la interpretación que la viga es quizás alguna cosa pendiente en la conversación. Creo que es una excelente manera de como estructurar tu planificación para una conversación difícil. O sea, ¿dónde es que lo dijo? Que no tengas ninguna conversación si es que le debes una disculpa. Sí. ¿No? En el capítulo 10, justo lo tengo acá, y dice, aquí lo tengo. Dice, el principio es este: al confrontar, nunca lo haga desde un equilibrio deficitario. En otras palabras, no confronte a alguien si antes le debe una disculpa. Ajá. Me encantó, súper así, contundente. Sí, porque a veces la confrontación comienza así. Mira, yo quiero confrontarte acerca de esta cosa.
Bueno, pero ¿no hiciste tú lo mismo? Sí, pero ese es otro tema. Ah, Yo te quiero hablar acerca de lo que de tú lo hiciste. tuyo. Ahora, eso no creo que es una buena orden no. de eventos. No. Creo que lo mejor es primero hacerte la pregunta, ¿de qué manera contribuyó a esta A esta tensión que da lugar a la conversación a esta difícil. dinámica? Y comienzo por ahí. Y muchas veces uno puede comenzar pidiendo perdón y poniendo sobre la mesa, aunque sea, no sé, no, pero lo que yo aporté era el 5% del Sí. problema. Bueno, hazte cargo de tu 5%. Y ese 5% es tu 100%. Correcto. O Sí. sea, porque fue mi responsabilidad. Ajá. Bueno, ellos en el libro dicen, cuando hablamos con alguien acerca de su problema, será más difícil para esa persona escucharlo hablar de su parte de responsabilidad en el problema si está alerta de cómo usted la ha herido y fallado. A su mente acudirán pensamientos como, bueno, pero ¿y cómo puedes juzgarme tú? Y tú haciendo esto, le será más fácil actuar a la defensiva. Entonces, dice, si tú empiezas por reconocer tu responsabilidad y disculparte por la forma en la que has fallado o la torpeza en que has asumido ese fracaso, la humildad allanará el camino. Sí. Y ahí sugiere algunas cosas, permitir que la otra parte, o sea, permitirle a la otra parte saber que a ti te importa esta situación, saber que no estás ahí para sermonearle y que no estás ahí tampoco para ganar, y al asumir lo tuyo, pues abres camino, por decirlo de alguna forma, Ajá. ¿no? Sí. Yo usaba esto con mi esposa, donde yo hablaba con ella, había un conflicto, un tema, y era, o sea, quizás hubo un roce, una acción, una reacción, pero antes de yo confrontar, yo decía, a ver, ¿cuál es la cosa que yo hice al cual yo me tengo que adueñar? Y llegaba y decía, mira, te quiero pedir perdón porque sea que como tú actuaste, yo reaccioné de una manera incorrecta. Yo usé mucho sarcasmo, hablé de más, dije cosas hirientes y te quiero pedir perdón. Entonces, ella terminaba molestándose conmigo porque decía, ¿cómo vas a tú pedir perdón? Si tú sabes que yo fui la que no estuvo bien en esto. No, espera, voy a primero limpiar aquí la mesa, pero si has reconocido, pues hablemos acerca de eso. Y es mucho más fácil una conversación cuando ya desde el comienzo lo haces, o sea, de entrada te haces cargo de lo tuyo. Y ahora, ojo, no hay que usarlo como táctica. O sea, uno tiene que realmente, sinceramente, ese es un adueñarse. buen punto. Sí. Porque uno podría decir, te pido perdón por eso. Ya listo, no me lo puedes usar en mi contra. No, esto no es una estrategia, porque tener una conversación difícil no es una guerra. Claro. Donde hay ganador y perdedor. Es una confrontación motivada por el amor, sí, que está buscando mantener la relación. Correcto. Y pensando en Mateo capítulo 18, cuando habla acerca de cómo tener una confrontación, siempre termina, has ganado a tu hermano. O sea, si tu interés no es ganar a tu hermano, pues entonces ahí ten cuidado con esa conversación. El otro día citaste el libro Pacificadores de Ken Sande. Aquí lo tengo, no sé si se alcanza a ver. Premio para el que... Ese día dije mal, Ediciones Las Américas de Puebla. Esa es la que desapareció. Desapareció. Y ellos tenían en español el impreso. Okay. Este fue un regalo de mi buen amigo Daniel Ibarra, que su esposa es una de las que más nos sigue. Él no nos escucha, pero no. El otro día le mandamos un saludo a Dani, ahí en Morelia. Pero él me regaló este libro y ahí hay un capítulo que dice, saque la viga de su ojo. Uh-huh. Y mira lo que dice. Dice, él le llama, entre comillas, el resultado de oro. Es un corolario de la regla de oro, que nos llama a hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. El resultado de oro dice que las personas en general nos tratarán como nosotros las tratamos a ellas. Uh-huh. Si culpamos a otros por un problema, generalmente nos culparán a nosotros, a cambio. Pero si decimos, me equivoqué, es asombroso cuán a menudo la respuesta será, fue mi culpa también. Y yo creo que sí, ¿eh? O sea, ojo, sí. No es garantía, esto no es, va a pasar en el 100% de los casos, y como tú decías, no es una estrategia de manipulación. Hey, voy de la boca para afuera, sí, fue lo mío, listo, ya está, y ahora vamos a lo tuyo. No, es asumir que yo sumé a esta situación.
Sí. Y siempre lo que sumas es tu 100%. Y sabes, hay veces donde incluso el sacar la viga tiene que ver con ir reconociendo de que permitiste que esto sucediera por demasiado tiempo. Y yo creo que no está de más llegar en una conversación y decir, ¿sabes qué? Te quiero pedir perdón porque empezó a suceder esto y yo no hablé, no dije nada. Porque quizás yo no sabía cómo, no tenía las herramientas y esto ha continuado por varios años ya. Pero creo que es tiempo de tener esta conversación. Pero quiero comenzar esta conversación diciendo, primero pidiéndote perdón. Perdón por no haber tenido la valentía de hablar antes, porque siento que se fue acumulando cosas y al final se empezó a nacer en mí un resentimiento, lo cual no es tu culpa. El resentimiento es mío. Y es producto de yo haber esperado tanto tiempo. Entonces, perdóname. Te perdono. No, pero está bien. Listo, ya. Estábamos confesiones acá en vivo. No, pero ¿cómo cambia? Porque a veces uno puede decir, ok, pero técnicamente, creo que lo he mencionado algunas veces en la iglesia, en predicación. Yo siento que a veces nos sale el abogado que tenemos adentro. Y pasamos del fiscal acusador apuntando a otros al abogado defensor que justifica el tecnicismo, como si estuviéramos en un juicio. Sí, pero técnicamente hablando, yo no fui el que provocó la situación. Pero técnicamente hablando, la responsabilidad no fue mía. Hazte cargo de lo tuyo. Sí. Y si parte de hacerte cargo de lo tuyo es, ¿sabes qué? Dejé pasar mucho tiempo y como tú decías, y en mí surgieron sentimientos que no son tu responsabilidad, son mi responsabilidad, yo quiero pedirte perdón. Y eso allana el camino. Oh, claro. Pero esa preparación no es una preparación lingüística, no es solo habla lo correcto. Es una cuestión del corazón, es una cuestión de dejar ir esos sentimientos, es entender que le has perdonado antes o ya le has pedido perdón aunque quizás no le has visto cara a cara, pero es un proceso que primero pasa en el corazón. Sí. Sí. No tiene que ver necesariamente con decir las palabras adecuadas como fórmula mágica, ¿viste? Correcto, sí. Y en ese sentido creo que el hacer ese trabajo previo, hay un análisis que hay que hacer. Uno es un análisis de motivación, ¿no? ¿Por qué quiero tener esta conversación? Porque hay un montón de razones, ¿no? Uno dice, o sea, yo quiero que él sienta lo mismo que yo sentí cuando él me hizo tal o cual cosa. No, eso no es una buena razón para tener una confrontación. Uno podría querer castigar, podría querer controlar. Y ¿sabes algo interesante? El lenguaje de control. Hay veces donde nosotros, cuando estamos incluso formulando lo que queremos decir, lo hacemos en términos de que tú tienes que hacer esto porque yo necesito esto. Y sí, o sea, y hay un lenguaje muy absolutista. Y creo que hay un temor a vulnerabilidad al hablar de un deseo. Es decir, mira, yo quiero tener esta conversación contigo porque yo deseo que no sé, que pudiéramos, entre parejas, pasar más tiempo juntos los fines de semana. Yo deseo que tú dejes de masticar con la boca abierta cuando estamos comiendo juntos, ¿no? Yo deseo que... Y es muy diferente el ponerte a la merced de la otra persona diciendo, mira, estos son mis deseos. No son necesidades que yo necesito para yo poder vivir o que tú tienes que hacer porque eso es lo correcto y es, o sea, porque hay una versión santurrona de esto y es donde yo uso la Biblia y uso versículos como una manera de coaccionar a la otra persona diciendo, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces saco algún versículo quizá fuera de contexto o algún proverbio que puedo usar a mi conveniencia. Entonces lo que estoy diciendo detrás de eso es, tú tienes que hacerlo. Y creo que eso es una manera de buscar controlar a la otra persona. Sí, me hablaste de
sacar la viga, analizar motivaciones, asumir si hubo faltas muy específicas, ¿qué otra cosa? Quizás tiempo en ese sentido, ¿no? A lo mejor no hubo una falta específica, pero dejaste pasar mucho tiempo. Y ponerle nombre. A lo mejor la conversación difícil, como tú dijiste, no tiene que ver con algo, un principio, pero a lo mejor es algo, mira, es un deseo y te lo quiero expresar. Sí. Nada más. Sí. ¿No? Y o sea, cuando haces ese análisis, o sea, creo que uno tiene que ir viendo, o sea, qué es lo que quiero al final de esto. Quiero ganar a mi hermano, quiero fortalecer la relación, porque uno podría decir, mira, está sucediendo una cosa que me estoy dando cuenta que está creando mucha tensión en la relación, y si esto continúa, pues va a haber un quiebre en algún momento. Entonces, yo no quiero que eso suceda, por lo tanto te hablo y te digo esto. Ahora, eso es muy diferente a... es que tú tienes que ayudarme con los quehaceres de la casa. O es que tú tienes que... Bueno, ellos en el capítulo, creo, 11, hablan de evite los debes, ajá, sí. ¿no? Y es como, ese es como gasolina a un incendio, literal. Es que tú debes, y eso da ¿cómo se llama? Una actitud de soberbia, de yo estoy sobre ti, es que tú debes. Y eso es algo que quizás hay que quitarlo del lenguaje, ¿no? Sí. Bueno, primer paso, saco la viga. Me imagino una persona que nos está escuchando dice, listo chicos, entiendo. Primer paso, tengo que mirar adentro qué fue mi aporte a esto, en qué yo estuve mal, y a lo mejor no estuve mal en la génesis de la situación, pero el haber dejado pasar tiempo, el haber permitido sentimientos en mí, ya purifiqué mis motivaciones, listo, estoy listo para... Te paralizas, no lo puedes hacer. ¿No? O sea, ya te preparaste, ya estás listo, como alguien que, no sé, va a hacer algún deporte, hizo toda la preparación y se paraliza, ¿no? O cuando alguien tiene que, no sé, exponer públicamente y hizo todo bien, pero llega el momento como que, algo pasa que te frena. También eso implica una preparación. Hay que identificar quizás qué son esos fantasmas, temores, que a lo mejor uno dice, bueno, ya, hice todo. ¿Estás listo? Claro. No estoy listo, no lo puedo hacer. Sí, y creo que, lo que tú, primeramente identificar el para qué de la conversación te va a ayudar a hacer ese trabajo inicial. Porque si tú estableces, bueno, yo quiero tener esta plática para el bien de la relación. Ok, yo tengo algo que aportar. Entonces, quizás la primera parte de esa conversación va a ser yo pidiendo perdón por aquellas cosas que yo aporté a que la relación estuviera tensa. Bueno, entonces vamos a seguir hablando. Yo he notado que todavía que aún hay cosas que siguen siendo estorbos a que la relación esté bien, entonces quiero hablar acerca de eso y tiene que ver contigo. Entonces ahí es donde se tiene la conversación, pero como ya establecí el propósito, ahí es donde yo puedo más o menos tener una dirección. Sí. Pero lo que tú dices es cierto, porque hay cosas dentro de las dinámicas de la conversación que podrían influenciar. O sea, yo me lo imagino la persona, no sé, atada, ¿viste? Quiere ir a tener esa conversación y algo lo frena, pero no es la viga, quizás son esos miedos, no sé. Hay un montón de cosas. Supongamos que la persona le da pavor como ser visto como el malo. O sea, tiene una necesidad de aprobación tan fuerte que a lo mejor entra a la conversación y pide perdón y es como que, listo, te perdono. Ok, muy bien, ya está. Lo demás listo. Lo dejamos y no lo tocamos, no hablamos. Ya dejé de ser el malo. Ya. Listo. Pero es como que no, hay que seguir hablando. Sí. Sucede muchas veces cuando está la pre-conversación, la post-conversación, ¿no? O sea, porque también es muy bueno tener otras personas que te vayan acompañando en esto. O sea, si hay personas de confianza al cual tú puedes acudir, donde dices, oye, ayúdame a quizás darle forma a esta conversación, a pensar en dónde voy. Pero si la persona está atado, como dices, por temores o por cosas, entonces va a tener la conversación y después cuando sale va a decir, hubiera dicho tal cosa, ¿por qué no dije tal otra cosa? Entonces, lo que termina sucediendo es de que no hice ese trabajo a también
entender cuáles son las cosas que me están bloqueando. Uf. Y eso podría ser prejuicio, podría ser una actitud de condenación, podría ser un temor. Miedo al rechazo. Sí. ¿Sabes? Y si su reacción es mala, entonces me freno. Confieso que conozco el amigo de un amigo que una vez, ¿no? Me pasó muchas veces de tener una conversación difícil y después, ¿por qué no dije eso? Y creo que fue mucho de miedo al rechazo o tenía miedo a mi reacción. Y lo único que reveló eso años atrás era que había una herida, porque la ira como pecado motivacional era el recurso usado para calmar algo que no estaba bien en mí. Sí. Entonces, yo he escuchado personas que dicen, no, es que yo no voy a tener esa conversación difícil porque yo me conozco. Claro, sí. No, y yo me conozco y se va a pudrir todo y olvídalo. Y no, eso es una falsa razón para no tener Sí. la conversación difícil. Más bien es, a ver, ¿qué pasa? Que la ira es el primer recurso que tomas cuando las cosas salen de control, ¿no? O lo evado, o no digo nada. Creo que sí hay que rascarle un poquito ahí, porque, ok, saqué la viga, pero ahí estás paralizado y no puedes tener la conversación y nos decimos narrativas. Claro. No, es que voy a reaccionar mal. ¿Por qué? Sí. O proyectos sobre la otra persona. No, es que la persona va a reaccionar mal. Y Me no, anticipo. Es que, sí, entonces ya desde antes hay un deseo de no entrarle porque ya estoy proyectando la reacción de la otra persona. Cuando quizás en realidad, o sea, eso fue el ejemplo que tuviste con otra persona. O estoy proyectando intenciones, actitudes, pues nos pasó, o sea, alguien estaba relatando una conversación difícil que tuvo con alguien y como que el reclamo de la persona es que no, es que todos ellos actúan así y se creen así, y es como que, ¿y de dónde viene eso? Bueno, vino a causa de malas experiencias que he tenido en el pasado, y es como que, a ver, nada que ver. Entonces, pero si tú no haces ese trabajo de identificarlo, entonces va a ir muy mal tu conversación. Sería entonces, no puedes tener una conversación difícil con un corazón herido. Sí. No puedes tener una conversación difícil con asuntos sin resolver. No puedes tener una conversación difícil con dolor que te condiciona y que está ahí presente. Es como, antes de hablar, sana, ¿ok? O sea, ahora, arregla, ojo, sí. pero tampoco es perfección. Correcto. Por lo menos reconoce la herida y empieza a hacer el trabajo para ir sanando. Porque yo puedo ver ya que gente va a tomarse de eso para decir, no, pues yo no voy a hablar con nadie hasta que yo haga el trabajo profundo mío. No, o sea... Se te pasó la vida, 10 sí. años esperando la conversación difícil. Bueno, encontré unas notas de una predicación muy buena que se llama, ¿sí? de Mateo capítulo 7, 1 al 6, Justicia y justicieros en el reino de Dios. Y no sé si conoces el que la hizo. El Tarasiuk, dice acá el apellido. Sí, se me hizo. Se me hizo conocido, dice. Tomaste cuando estudiamos Mateo, y paréntesis, fue 2023. ¿Cómo pasó el tiempo? Tuvimos largo tiempo en Mateo. Más largo, está bien. Ahora estamos del 2023 a 2026. Este año vamos a terminar Lucas en la iglesia. Sí. Y sigue Juan. Pero bueno, cerramos paréntesis. Pero ahí tú explicaste muy bien cómo es esto, este pasaje, ¿no? Y que en el reino de Dios nuestra idea no es la condenación, sino es mostrar a Cristo y es aplicar discernimiento. En el capítulo 7, el no juzguen para que no sean juzgados, entonces nadie dice nada. Ajá. No vamos a aplicar juicio, sino vamos a tener el discernimiento para poder conversar y hablar y no condenarte a priori, no decir esto fue mal. Sí. Y en una conversación difícil ejercemos el discernimiento, nos hacemos cargo de nosotros. Pero el segundo elemento que me gustó mucho que mencionaste ahí es que hablamos de gracia y no de perfección. Ajá. Y ahí tomas el pasaje. O sea, es como primero saca la viga de tu ojo antes de sacar la paja en el ojo ajeno, porque así vas a poder ver con claridad. Correcto. Fíjate, o sea, es como que no está anulando el hecho de no hacerlo. Y tú decías ahí en esa predicación
Porque más abajo dice, con la medida con que midan, se les medirá. Y el concepto es extender gracia y mostrar a Cristo. Ujú. Porque si esperamos perfección, pues ahí está el problema, Sí. ¿no? Es extiendo gracia que recibí de Cristo y me hago cargo de lo mío, pero tengo la conversación y no es perfección, simplemente es preparación. Son dos cosas distintas. Prepárate para esa conversación, sacando la viga, dijimos, enfrentando tus temores, tus miedos, tus distorsiones, pero no es lo mismo prepararse para una conversación difícil que ser perfecto para una conversación difícil. Claro. Son dos cosas distintas. Ahora, algo interesante, lo menciona Dallas Willard en su, no me acuerdo cuál libro es, lo estaba buscando, creo que es La Divina Conspiración, donde habla acerca de este pasaje y habla de que es la viga en realidad, él lo interpreta como condenación. Porque Es la Divina cuando yo Conspiración. ya llego a la conclusión de que la otra persona no tiene remedio, entonces eso también va a condicionar mi conversación. Porque el momento que yo recibo resistencia, voy a decir, ¿sabes qué? Déjalo así porque yo sé que tú nunca puedes cambiar. Entonces eso también termina siendo un estorbo a restablecer la relación. Entonces, si yo logro quitar la viga de mi ojo, es decir, si yo logro ver con compasión o con ojos que dan lugar a la obra de Cristo en ellos, entonces voy a poder ver con esa gracia. Sí. Pero también creo que el otro lado es necesario, donde la otra persona, porque a veces aparte de tener la astilla, también tienen otra viga en su ojo, porque también están viendo a la persona que le está viniendo con esta conversación difícil con condenación, porque lo que usan es, o sea, dicen, tú no eres perfecto, por lo tanto tú no me puedes hablar. Eso también es condenación. Sí. O sea, porque ver con gracia a la otra persona es también decir, yo sé que no tiene quizás todo en orden, quizás hay puntos en contra, pero yo creo que Dios también puede usarle para mi bien. Entonces voy a escucharle, voy a sopesar sus palabras, pero lo voy a hacer en buena fe. Capítulo 7, La comunidad del amor en oración, Ahí está. La Divina Conspiración. Excelente libro. Absolutamente recomendado. Y él usa, él habla de ese concepto de condenación muy interesante y es como esa palabra no debería estar en labios humanos porque es una palabra que es definitiva. Y Sí, entonces déjalo eso a Dios. correcto. Porque eso Él es es lo el que da estaba- la palabra definitiva, ¿no? Cuando Jesús comienza diciendo no juzgues para que no seas juzgado, Él está hablando acerca de condenación. condenación, ajá. Porque hay personas que dicen no juzgues, no me juzgues, o sea, como sinónimo de no... No me digas absolutamente nada. Sí, y no marques mis falencias, no me digas lo que estoy haciendo mal. Porque el mismo Jesús dice en Lucas capítulo 15, Ajá. 16, bueno, si ves a alguien pecando, repréndele. Sí. Y si se arrepiente, perdónalo. Entonces, o sea, el reprender, pues, ¿sobre qué base sería? Sería con base en un juicio donde yo he discernido Ajá. de que tú estás haciendo algo malo, por lo tanto voy a llegar y voy a hablar contigo. Algunas personas lo toman eso como un juicio No puedo decir nada. y dicen, no puedo decir nada. No. O sea, Jesús mismo dice, ahora que lo mencionaste, Juan 7:24, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. O sea, te dice, hazlo, Sí. pero hazlo de manera correcta. Claro, ¿qué es juzgar por la apariencia? Es condenar. Pero ¿qué es juzgar con justicia? Es aplicar discernimiento. Ajá. Es otra vez, aplicado a esta conversación, me hago cargo de lo mío, en qué cosas yo estuve mal, qué sumé a esto, tengo que pedir perdón, evalúo mis motivaciones, enfrento esos fantasmas que me han frenado y avanzo hacia esa conversación. correcto. Y Sí. lo hago con justicia. Y te digo algo, yo creo que después de hacer muchas de ese trabajo previo, van a haber muchas conversaciones que se van a poder incluso evitar, porque vas a decir, me estuve dando cuenta que yo estoy mal, que mi perspectiva acerca de la situación está siendo
influenciado por experiencias pasadas, estoy proyectando cosas, estoy actuando en mala fe, no tengo claridad acerca de lo que no me gusta, entonces lo mejor lo que termina haciendo son preferencias que son totalmente subjetivas, entonces lo que antes iba a ser una confrontación, ahora o desvanece o termina siendo una simple petición. Oye, te pido que simplemente por mí, o sea, si no quieres, no hay presión, pero te pido que me ayudes a hacer tal cosa o a no hacer tal cosa en lo que yo voy acostumbrándome en lo que es, o sea, cómo eres tú o esta nueva forma de trabajar o lo que sea, pues para que sea más leve para mí, ¿no? Porque quizás la primera reacción es, no, eso está mal, es que le voy a juzgar, es que alguien debería hablarle. Pero cuando empiezas a hacer ese trabajo, ¿y para qué? O sea, ¿por qué quiero tener esta confrontación? Yo creo que las motivaciones están mal. Ok, vamos a ajustar las motivaciones. Bueno, ¿cuáles son las cosas que yo tengo que, o sea, dónde me tengo que hacer cargo yo? Ok, en esto, no. Ok. ¿Cuáles son los miedos? ¿Cuáles son las influencias? ¿Cuáles son las cosas que hace que yo estoy viendo esto con otros ojos? Esto. Entonces no tengo que confrontar. Porque la verdad fue una autoconfrontación que tuve que tener. Bueno, pensando en lo que decías, porque hay personas, o sea, lo que no quisiéramos es que el resultado de esta serie sea, hoy, ahora tengo, ¿cómo va tu día? Llevo 4 conversaciones difíciles en este día. Y es como que hacer de toda conversación una conversación difícil. No, por eso hemos hablado cuándo tenerla y ahora estamos hablando, bueno, el cómo, y tiene que ver primero haciéndome cargo de mí. Pero el pausar la reflexión, la introspección, la evaluación e inclusive añadiría el consejo, ¿no? De alguien externo. Y si estás dudando y te deja, ábrete al consejo, mira, tengo esta situación, estoy evaluando esto, veo que estos serían las razones por las cuales hablaría, pero me he dado cuenta que en realidad más es un problema mío, fue un problema mío de interpretación, la otra persona ni enterada, o sea, y ojo, busca un consejo de alguien espiritual, Sí. que te hable con amor y con verdad, no un porrista que ay, sí, dale. No. Busca un consejo de alguien que externamente pueda ver y decir, ¿sabes qué? Yo tendría esta conversación por esto y por esto. Permite que te hagan preguntas. Si estás dudando, ahora, si en el proceso de evaluación, antes de entrar a la cancha, no vale la pena. Pero que sea honesto el por qué no vale la pena. Porque puede disfrazarse de falsa humildad, decir, no, en realidad no es necesario, esto es algo mío. Pero en realidad eso es la forma de disfrazar mis temores y mis miedos. Sí. Por eso creo que el consejo ayuda para decir, ¿sabes qué? Sí, aquí vale la pena. ¿No? ¿Sabes? Hay un fenómeno en línea, en foros como Reddit, donde hay un lugar donde hacen preguntas y tienen las siglas IATA. Am I una vulgaridad, pero es como que soy yo el que tengo el problema. Entonces lo que hace es decir, mira, tengo esta situación y estoy yo siendo o reaccionando mal, estoy siendo yo el desgraciado o tengo razón en esto. Entonces la gente comenta, no, tú eres el desgraciado, la verdad, porque eso no se debe. O algunos dicen, no, tú estás bien. Entonces como que van delegando su opinión acerca de una conversación difícil, una situación complicada al internet para que la gente pueda opinar. Entonces lo van votando. O sea, y creo que, bueno, si no tienes ninguna otra opción, pues uno podría acudir a la democracia en línea, pero no creo que es la mejor forma. Creo que otra manera de hacerlo, como tú dijiste, o sea, buscar una persona sabia, una persona que pueda responder con base en la Biblia y pueda decir, oye, yo creo que antes de tener esta conversación tú tienes que quizás clarificar algunas cosas, tienes que hablar en esta dirección, tienes que buscar también quitar en medio ese deseo de venganza que tú tienes, porque creo que ha habido mucho tiempo donde esto ha estado creciendo en tu corazón y hay que trabajarlo de esta manera, de esta otra manera y te puede ayudar a dar esta estructura. Y eso, la verdad, es algo invaluable. O sea, uno tiene que tener su equipo. Entonces, 3, 4 personas con el cual tú puedes contar para poder
hablar, y más si una persona sabe el contexto, porque muchas veces... Eso es bueno. Muchas veces lo que termina sucediendo es de que al no tener contexto, las cosas se malinterpretan de una manera muy, muy rápida. Yo me doy cuenta cuando estoy con mi familia está totalmente descontextualizada de mí, porque ya tengo 15 años que no estoy viviendo en casa. Entonces se empezó a armar como que ellos tienen su propia cultura y yo tengo pues la mía, y yo me he dado cuenta que yo me he vuelto un poco más tosco. Pero las personas que me conocen saben que no es como de mala gana. Solo un poco, de verdad. Entonces, los que están conmigo a diario, pues saben interpretar mis acciones y reacciones, pero he tenido algunas conversaciones difíciles a causa de yo ser un poco más tosco. Y estoy trabajándolo, pero ahí es donde es chistoso, porque mi esposa ha podido también tener conversaciones paralelas y decir... Mira, no creo que va por ahí. A lo mejor no fue la mejor manera de comunicar tal idea, pero no creo que Alex lo está diciendo con malicia o lo que sea. Y después yo tengo que ir y pedir perdón. Se llaman intérpretes de motivación. Correcto. No tuvo la mala motivación. Solo fue bruto. Me pasa a mí Sí. 1000 veces. La otra vez, hablando con Cindy, me dice, es que tenías razón, pero ¿cómo se te ocurrió decir eso? Fuiste muy bruto. Era el peor ejemplo que podías usar. Y a veces por eso uno tiene que tener la necesidad de en situaciones así, porque estamos hablando, otra vez, no estamos hablando de una conversación si comemos tacos de un tipo o de otro tipo. Es una conversación difícil, que por algo se ha evitado, que por alguna razón ha estado ahí esa tensión. Y lo que uno espera es que termine en un buen puerto. Sí. Obvio que hay cosas que no están en tu control, pero hay cosas que sí. ¿No? Los famosos círculos de Paul David Tripp de responsabilidad y preocupación. Es que me preocupa cómo va a reaccionar la otra persona. Ante las preocupaciones hay que confiar, pero ante tus responsabilidades hay que hacerte cargo. Sí. Y mi responsabilidad es eso. ¿Cuáles serían quizás algunas estrategias así bien? Ok, listo, ya estoy. Superé, saqué la viga, me hice cargo de lo mío. Ya enfrenté mis temores, ya me di cuenta qué son, ya estoy listo para entrar a la cancha, ¿no? Analogía deportiva. ¿Qué pasitos prácticos a lo mejor puede ayudar para, desde lo que es mi responsabilidad, tener esa conversación difícil? Sí. Bueno, primero pon las cosas por escrito. Ahora, con eso dicho, ya lo sugerimos, pero lo sugerimos en el contexto de que si tú no sabes cómo hablar... o dar todo el tema. Yo creo que independiente si lo vas a leer o no, el escribir te da a ti claridad. Escribe antes. Sí, o sea, escribe antes. Escribe antes. Después No lo discierne. leas. Sí, exacto. No es sería, necesario que lo Alex, leas. tengo una conversación difícil. Espérame, que abro el archivo. Y es como, no, míreme a los ojos. Sí. Escríbelo antes. Sí. ¿No? Porque eso, o sea, incluso si le pones como... ¿Cómo es? Los puntos, por puntos, perdón. El propósito de la conversación, tal. El resultado deseado de esta conversación, tal. Las preocupaciones o temores que tengo en esta conversación, tales. O sea, vuelvo a decir, es para tu propia organización mental. Yo creo que eso podría ayudar. Ayuda mucho. Yo quiero insistir en ese punto. El otro día... estaba hablando con Andrés y vio las notas que tenía para el domingo. Y me dice, ¿todo eso escribes? Y le dije, mira, antes escribía algo muy estructurado y Alex escribía todo. Y dije, no, yo no voy a hacer nunca eso. Y después, una vez dijimos, escribamos mejor todo para que... se enfermó alguno de los dos y pueda tomar la predicación. Pero visto un valor... ¿Qué me pasaba? Claro. Que yo decía, brother... ¿Qué querías decir con este esto? Punto? HSQQ, signo de preguntas. Parecía así, Morse, ¿no? Claro, porque yo escribía mis notas en las predicaciones como tomaba apunte en la universidad, entonces era como todo con siglas. Pero he encontrado
además de la practicidad, de que queden tus notas, de que alguien las pueda usar, de que no necesiten un intérprete, ¿sabes qué me ha ayudado mucho? A memorizar. Ujú. Porque escribo como si fuera a hablar, Claro. pero termino no leyendo. O sea, claro, voy viendo, recuerdo un punto, pero no estoy tan sujeto ahí, pero me ordena mis ideas. Y cuando lo vuelvo a leer, digo, no, esto estuvo de más. Esto, cuando vuelvo a leer, generalmente lo que hago es escribo y después vuelvo y coloco colores para mí. Sí. Las cosas importantes, las cosas que son de aplicación, Ajá. las cosas que a lo mejor si me salto no hay problema, pero esto no me puedo saltar, lo pongo en rojo. Y el otro día hablando con alguien, le decía, pone por escrito lo que estás pensando hacer para que puedas evaluar. Y la persona me decía, pero es que no, fue un consejo, no, nos encontramos en un lugar y de viaje y me pidió ese consejo. Sí, pero es que yo tengo todo acá. Ese es el problema. Ajá. Si estás en un buen día, está todo bien. Pero si estás en un mal día, olvídate, te vas de la iglesia y está todo mal. Poner por escrito te permite aún mirarte de afuera Sí. y decir, me parece que esto no va en esta conversación, esto estuvo de más. Esto sí o sí lo tengo que decir. Por esto y por esto. Entonces, como que Bueno, nos ha espejea pasado, contigo, claro. nos ha pasado que damos ese consejo y también nosotros somos las personas en las cuales aquella persona ha confiado Ajá. como para ayudarnos con esa preparación previa y nosotros tenemos que editar lo que escribió. Es como que ¿Te puedo mandar te lo que estás escribí? yendo por las Sí. ramas, esto no va a tener nada que ver, en esto te vas a meter en un lío porque se va a agarrar de esta frase Sí. que estás usando. Sí. Entonces hay un trabajo de editar. Entonces con más razón el escribir las cosas te va a ayudar porque después otra persona te lo va a poder evaluar y va a poder ayudarte a que seas más eficiente. Creo que eso también es una clave importante, el ser eficiente en esta conversación difícil. Hay veces donde uno pierde eficiencia por no usar las palabras correctas, por no hacer el trabajo previo, porque la persona simplemente no te va a escuchar porque sabe que hay 3, 4 cosas que tú tienes que decir antes. Entre ellos es perdóname por. Entonces, ya desde el comienzo de la conversación hay cero eficiencia. Y si estás comenzando así, pues mejor no tengas la conversación hasta tener todo en regla en ese sentido. Porque lo que tú quieres es poder ser un agente de cambio en la vida de la otra persona. Así es. Y si no estás tomando los pasos necesarios para que seas eficiente, entonces no vas a tener el resultado. Ahora, con eso dicho, ¿significa que siempre vas a tener que sacar tu cuadernito, No. escribir? No. Igual con el ejemplo de la predicación. Pues ya llega un punto donde más o menos sabes por dónde quieres ir. En estas conversaciones difíciles, quizás las primeras, uno va a tener que hacer el trabajo previo va a ser un poco más extenso. Pero después uno va agarrando quizás los pasos preliminares. En decir, a ver, espérate. Tú estás queriendo tener esta conversación porque, no sé, la persona te avergonzó y eso no te gustó y por lo tanto tú quieres ejecutar venganza. Ah, ok. Entonces, simplemente como que en tu mente puedes tener ese diálogo previo. Se va mejorando, se va facilitando la cosa y ya vas a llegar a un punto donde simplemente este trabajo previo ya lo vas a tener como internalizado. Hay un elemento ahora que te escuchaba, permitidme cierta digresión, deja irme pero no es tan por las ramas. Cuando estaba en la universidad tomé un cursito muy, muy corto que se llamaba Interferencia Emocional en la Rehabilitación de Pacientes Postraumatizados, algo así. Y usaban la gráfica de la campana de Gauss. Entonces decían, cuando el paciente tiene indiferencia, o sea, está en el mínimo en cuanto a emoción, no le importa. El resultado de la rehabilitación va a ser pésima. Pero cuando está con las emociones que desbordadas, también está en el otro extremo de la campana de Gauss. Ajá. Entonces decía, hay que buscar ese equilibrio. Ahora, pensaba en cuanto a que esté emocionalmente motivado y eso. Yo creo que cuando uno llega al momento de estar aquí, tienes claro todo,
si no hay esta espiritualidad emocionalmente sana, creo que ahí es donde poner por escrito ayuda. Porque si estás en un extremo es como, vengo a tener esta conversación. La verdad no me importa, no me interesa lo que vas a hacer, pero quiero tenerla porque casi vengo a cumplir el checklist de tener la conversación. O del otro lado, te paralizas, te frenas, explotas. O sea, creo que uno en esta evaluación, al poner por escrito, en estas sugerencias prácticas, el cómo está esa madurez emocional al respecto. O sea, si eres una persona que se ofende porque alguien te dijo algo y movió los ojos, mira, trabaja ahí. Porque puede que a lo mejor el tema emocional termine siendo tu gran freno. O sea, a eso me refiero. Y no estoy apelando a perfección, sino pensando en, hey, pone por escrito cómo vas, busca consejo y prepárate. Sí. Si necesitas hasta practicarlo, pues practica. Sí. Pero que no sea el impedimento. Sí. ¿Qué piensas, ya que estamos haciendo digresiones, acerca de las personas que tienen conversaciones difíciles como a través de otra persona? Entonces, traje aquí tal persona que va a hablar por mí. ¿En qué caso se usa? ¿En qué caso no? ¿Cuál es el...? Está buena la pregunta. Yo a priori no lo usaría. Ajá. La única razón por la cual quizás llegaría a una situación extrema así es porque, no sé, estoy con el asesino de mi padre y me estoy absolutamente bloqueado, pero yo necesito decirle cosas. O sea, estoy hablando de una situación súper... Sí. Casi legal. Claro, porque si no es como estoy negando el poder del Espíritu Santo. Y creo que eso es el cierre. Mira, puedes hacer todo, pero es el control del Espíritu Santo, es el poder, es Él obrando en nosotros y a través de nosotros que nos empodera para una vida transformada. Y creo que tener conversaciones difíciles es una de las tantas expresiones de una vida que está en proceso de transformación por la obra del Espíritu Santo. Antes, sin el Espíritu Santo, o todas las conversaciones eran no difíciles, era terminar a los golpes, o no tenía ninguna. Sí. Y hoy puedes, por el obrar del Espíritu Santo, hacerlo. Ahora, si sientes que es muy complejo, pide ayuda, pone por escrito, ensaya, lo que tú quieras, pero... siento que usarlo como, mira, como yo soy soy muy malo para hablar, mejor él va a hablar por mí. Sí. Yo creo que eso, a no ser que sea una situación muy específica, casi en términos legal, yo sugeriría que no. No sé qué piensas vos. Sí. No, estoy en la misma página. Y creo que, porque hay veces donde hay una conversación difícil y la persona dice, oye, quiero que vengas conmigo, ¿no? Y tiene la conversación previa, tú sabes exactamente qué es lo que la otra persona quiere decir, cómo es que lo quiere expresar. Si ese es tu rol, si tú vas a ser como el asistente o el ayudante, la persona que viene para ese apoyo emocional, yo diría trata de no hablar por la persona. Mira, lo que él está diciendo, yo diría más que bien... no sea tu intérprete. Habla a la persona. Oye, ¿te acuerdas que habíamos hablado acerca de esto? ¿Tú crees que quizás... decirlo de esta manera sería mejor? Sí, ok, bueno, dale, dilo, hablen. O sea, si quizás hay que hacer una aclaración, el decir, bueno, debido a conversaciones antes, yo sé que tu corazón en cuanto a esto es tal cosa, ¿no? Sí, bueno, entonces llévalo por esa dirección. Porque creo que, como tú dices, o sea, es una parte de la transformación. Porque nosotros somos una comunidad que nos vamos ayudando entre nosotros. O sea, el deseo más puro para una conversación difícil es, mira, yo veo que tú no estás reflejando el carácter de Cristo en esta instancia o de esta manera, y yo quiero tanto que tú como mi hermano, mi hermana en Cristo, pueda reflejar el carácter de Cristo, que yo quiero tener esta conversación contigo. Entonces es en realidad un acto de amor, así como dijimos en el primer episodio. Entonces, darle a las personas la oportunidad de seguir creciendo en esa habilidad, creo que termina siendo algo muy bueno. Entonces, acompañar, pero no adueñarte de la conversación. Así que bueno, ya estás con esto listo
ten esta conversación difícil que has postergado esta semana. Mándanos tus historias. Gracias por los que nos han comentado hoy en Entre Semana _podcast. Próximo episodio, bueno, ¿cómo se ve en ciertas situaciones específicas? Ajá. ¿No? ¿Qué pasa? Porque, tengo conversación difícil, pero ¿y cuando es mi esposo? ¿Cuando es mi esposa? Sí. ¿Cómo es? Cuando es con los hijos, o cuando es con tus padres, o en el trabajo, o en la iglesia, ¿no? Claro. Creo que Va a estar bueno. va a estar interesante. Y vamos a estar hablando de, bueno, si mandan sus casos, Ajá. ya algunos ya han estado escribiendo, pero mándanos tus casos y vamos a ir también discutiéndolo. Si quieres que cambiemos los nombres Sin ningún problema. o los detalles que podrían identificar a uno, no hay ningún problema, pero el chiste es hablar acerca de situaciones reales. Ujú. Muy bien, Nos vemos. hasta la próxima. Gracias. Adiós. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X, entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.